estamos aquí, podríamos decir, un poco ahí de sorpresa en el día de hoy. Simplemente queríamos compartir con ustedes una reflexión bíblica una vez más y poder hablar un poquito de la palabra del Señor y de las promesas del Señor y de la garantía que tenemos en el Señor cuando estemos pasando por momentos difíciles de tempestad, de tribulación, de angustia, de aflicción. Reconocer que el Señor nos ha dejado ejemplos bíblicos donde Él ha estado encargado de resolver, de mantener control, de mantener en paz, de mantener en fortaleza a aquellos que le siguen y a aquellos que en Él confían. Y en esta hora yo quisiera pues tener esta oportunidad dentro de algunos minutitos poderle compartir la palabra del Señor. Esperamos que se puedan unir con nosotros en este momento un poco imprevisto, pero es así como a veces pues las cosas en el Señor funcionan en ocasiones. Así que esperamos que se pueda sintonizar y pueda gozarse en el Señor de la pequeña reflexión que vamos a compartir con usted dentro de unos minutitos. Qué bueno es el Señor en paz, en medio de la tormenta. Es ahí donde podemos confiar y depender de la voluntad, del amor y la misericordia del Señor. Siempre, pero cuando viene el momento de la adversidad, de la tormenta, de la tribulación, del dolor, cuando venga el momento difícil a nuestras vidas, cuando nos encontremos en esa situación y condición donde a veces nosotros no podemos tener esa tranquilidad y esa paz en el Señor, podemos decirle al Señor que acuda a nuestro socorro, que acuda a nuestras vidas, que acuda para ayudarnos, que acuda para consolarnos, confortarnos, y sin lugar a duda nuestro Dios siempre está al tanto para hacer en nuestra vida lo que solamente el Señor puede hacer. Y en la palabra del Señor encontramos a través de los escritos sagrados que el Señor nos ha dejado, la palabra poderosa del Señor, ahí encontramos las referencias, ahí encontramos la información, ahí encontramos las historias, encontramos todo aquello que el Señor hizo en medio de las dificultades, cuando aquellos a los cuales Él llamó y se encontraron en dificultades, en adversidades, en pruebas, notamos a través de los escritos sagrados que Dios siempre llegó en el momento apropiado y preciso. Recuerde que el Señor nunca llega muy temprano y tampoco llega tarde. Él siempre llega en el momento oportuno, en el momento apropiado. En cierta ocasión, María y Marta llamaron a Jesús porque su hermano estaba enfermo. Y dice la Biblia que Jesús le dieron el mensaje, pero aún así se quedó en el lugar donde estaba 2 días adicionales. Se supone que si hubiera ido cuando le dijeron que fuera, hubiera llegado a tiempo para ellos, porque Lázaro todavía estaba vivo, pero estaba enfermo. Sin embargo, dice la Biblia que Jesús se quedó 2 días más en el lugar, y nos enseña la palabra que cuando Lázaro murió se impresionaron las personas porque creyeron que entonces cuando Jesús llegó a aquel lugar era porque era tarde. Recuerde que para el Señor no hay situaciones difíciles, mucho menos imposibles. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, le preguntó a las muchachas, cuando él llegó, ellas comenzaron, María y Marta, a decirle, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. En otras palabras, confiaban que el Señor podía hacer de lo imposible posible. Pero no obstante, ellas mostraron una falta de esperanza, porque ellas pensaron que cuando
Lázaro estaba vivo, era cuando único el Señor podía hacer algo por él. Se habían olvidado que el Señor es el dador de la vida, que no importa que esté enfermo o no importa que haya muerto, Jesús es la resurrección y la vida. Y él le dijo a aquellas mujeres: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, dijo el Señor, no morirá eternamente. Luego termina con una pregunta, preguntando y diciendo: ¿crees esto? En otras palabras, le quiso reafirmar y le quiso confirmar y le quiso dejar saber a aquellas mujeres que cuando se concierne a Dios, se concierne a su poder, para Él no hay nada imposible. En el libro de Lucas dice que habrá algo que Dios no pueda hacer. Para Dios, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Así que en esta hora yo quisiera compartir una pequeña reflexión con cada uno de ustedes, mis amados hermanos, amigos, familiares, y irnos a la palabra del Señor, a ver lo que dice la palabra del Señor. Si leemos en el libro de Lucas, podemos encontrar una historia muy hermosa y es titulada Jesús calma la tempestad. Jesús calma la tempestad. Cuando buscamos la definición de tempestad, en el término literal, pues puede ser un huracán, una tormenta o algo que se ha desatado en el mar, donde ha complicado la situación de los individuos, de las personas, de la forma en que las personas normalmente están haciendo las cosas. Tempestad puede ser una adversidad. Tempestad en nuestra vida lo podemos traer a lo contemporáneo. Puede ser un momento de dificultad en nuestra vida, de salud, un momentito de pérdida de un ser querido, esos momentos donde a veces quizás perdemos el trabajo o surge algo familiar o algo se mete o algo surge donde nos perturba la tranquilidad y la forma en que estamos acostumbrados a estar viviendo. En estos días estamos pasando por estos momentos. Podemos decir que estas cosas que han venido le podemos llamar tempestad en nuestras vidas. Cosas que han venido para perturbar la tranquilidad, la paz y el orden en la forma en que nosotros acostumbramos a hacer las cosas. Y así mismo surgió con los discípulos. Y no tengo todas las historias para presentárselas porque nos tomaría un bastante tiempo, pero dentro de la palabra del Señor encontramos que Dios no tan solamente el Señor una vez lo hizo, sino que lo hizo en otras ocasiones y en diversidad de formas a diferentes personas. Hubieron personas que perdieron sus hijos y el Señor llegó y los resucitó. En el caso de Marta y de María, pensaban que ya se había acabado la esperanza. Sin embargo, Jesús llegó y resucitó a su hermano que había muerto y llevaba 4 días ya enterrado. Vemos a un hombre llamado Jairo, que también tenía una hija enferma. Y dice la Biblia que Jesús se llegó y resucitó a su hija. Vemos también cuando el siervo de aquel centurión estaba enfermo. Era un momento difícil para ellos. Sin embargo, Jesús sanó el siervo del centurión. Y así sucesivamente. Vemos una mujer de 18 años encorvada, dice la Biblia. Jesús dijo, atada por Satanás. ¿Qué hizo el Señor? La tocó y aquella mujer fue libre. Aquella mujer de 12 años de flujo de sangre había gastado todo lo que tenía en doctores. Había hecho todo lo que humanamente se podía hacer. Y cuando todo ella creyó que estaba terminado, se encontró en una situación de desesperación, tomó la decisión de acercarse a Jesús. La mejor decisión que usted y yo podemos tomar
sobre todo cuando vienen los momentos de tempestad, de dificultad, de situaciones, de ansiedad, de preocupación, de la falta de esperanza, de la falta de ánimo. La mejor decisión es decidir acercarnos al Maestro, acercarnos a Dios. Santiago dice, capítulo 4, verso 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando Él está cerca de nosotros, podemos sentir su fortaleza, su ayuda, su vitalidad. Podemos sentir que sus brazos nos sostienen. Podemos sentir que Él está con nosotros. Podemos sentir la paz y la tranquilidad del Señor. En medio de la tormenta, en medio de la tempestad, en medio de la dificultad, ahí podemos sentir la paz del Señor, que es la que nos sostiene, es la que nos mantiene, es la que nos ayuda para que en medio de la turbulencia podamos sentirnos que Dios está con nosotros. En cierta ocasión, yo iba viajando en uno de los viajes que he dado en avión, y el avión comenzó a tener de esa turbulencia fuerte, y bajaba y subía y se meneaba, y trajo preocupación a mi vida. Cuando en el momento, escucha bien, escuché la voz del capitán del avión que dijo, todo está bajo control. Es simplemente una turbulencia y vamos a pasar sin ningún problema. Cuando yo escuché esas palabras, después naturalmente de confiar en Dios, escuché las palabras del capitán que dijo que todo estaba bien, que todo estaba bajo control. Comencé a sentir tranquilidad y paz. Tan pronto escuché la voz del capitán que dijo que todo estaba bien, la paz comenzó a gobernar mi corazón y pude continuar el viaje en tranquilidad. Llegamos al lugar, porque escucha bien, el capitán que estaba en control de la nave dijo que todo estaba bien y que él tenía todo bajo control. En esta hora yo quiero presentarte al capitán de los capitanes, al que, sabiendo él nuestra jornada en esta tierra, él sabe los momentos difíciles, él sabe los momentos buenos, él sabe los momentos de dificultades, todo el Señor lo sabe en nuestras vidas. Pero el capitán, que es nuestro Señor, Él ha prometido estar con nosotros. Él no prometió solamente para cuando las cosas estuvieran buenas. Él también prometió estar con nosotros en las dificultades. Cuando viniera el momento de la tempestad y del dolor, de la tribulación, de la prueba, del desánimo, cuando viene a nuestras vidas esas ansiedades que a veces nos quieren detener, nos quieren perturbar, nos quieren desorganizar, recuerda que Él ha prometido ayudarnos y estar ahí para con nosotros. Cuando Él le dijo a Israel en cierta ocasión, a Jacob, tú vas a pasar por las aguas. Él le dijo, tú vas a pasar por las aguas. El Señor podía evitar que pasara por las aguas, pero le dijo, vas a pasar por las aguas, pero las aguas no te van a ahogar. Vas a pasar por el fuego. Vamos a pasar por el fuego. Vamos a pasar por lo que tengamos que pasar. Pero ¿qué le dijo el Señor? El fuego no te va a quemar, ni la llama arderá en ti. Significa que podemos confiar, porque el capitán dijo que Él va a estar con nosotros y que Él tiene todo bajo control y que no importa la adversidad o la magnitud de la adversidad, Él puede hacer todas las cosas posibles. Hemos escuchado un cántico que dice paz en la tormenta, porque ahí es donde verdaderamente la paz, note bien, es sentida en una forma especial. Es como el Señor dice, Él es nuestro sanador. Pero ¿cómo podemos experimentar su sanidad si no viene la enfermedad? ¿Cómo podemos saber que Él nos saca del hoyo si no caemos en el hoyo? ¿Cómo podemos saber que Él suple nuestras necesidades si no tenemos ninguna? Así que lo importante es confiar y creer que el capitán nuestro
Él está en la barca con nosotros. Y quiero mostrarle rapidito, quiero mostrarle por la palabra del Señor, por lo que los discípulos estaban pasando en ese momento que ellos pasaron. La Biblia dice en el libro de Lucas, note bien, aconteció que un día que entró en una barca, refiriéndose a Jesús, con sus discípulos, y le dijo, note lo que le dijo, pasemos al otro lado. Quiero que nos concentremos un momentito en esa expresión. Recuerde lo que le está diciendo el Señor. Pasemos al otro lado. Es un término plural. Significa que cuando iban a cruzar al otro lado, Jesús no iba a llegar solo al otro lado, sino los discípulos. Y los discípulos no iban a llegar al otro lado sin Jesús. Porque Jesús dijo, vamos a pasar al otro lado, dando una afirmación de seguridad, que tan pronto ellos utilizaran el método de transportación, que fue una barca, para llegar al otro lado, como había dicho el Señor. Recuerde, ya el Señor lo primero que dice es la palabra de seguridad. Que lo que ahora los discípulos tienen que hacer es confiar en la palabra que Jesús había dicho. Entonces note lo que dice la palabra del Señor. Jesús dijo, pasemos al otro lado. Esa palabra pudo haber retumbado en los oídos y en el corazón de los discípulos. Jesús dijo, vamos para el otro lado. Pasemos al otro lado. Y dice la Biblia que partieron. Salieron todos en la barca para cruzar al otro lado, donde Jesús ya dijo que iban a llegar. Porque cuando Jesús dijo, pasemos al otro lado, es una seguridad que al otro lado se va a llegar. Porque lo dijo Jesús, el autor, que con su palabra se llevan a cabo todas las cosas. Note lo que dice el verso 23. Pero mientras navegaban, cuando salieron e iban camino al otro lado, dice la Biblia que Jesús se durmió. Y yo creo que esto de dormir es para mí simplemente una opinión personal. En ocasiones Dios hace cositas para probarnos. Y a veces nosotros creemos que porque no hay un movimiento de Dios como en otras ocasiones, que como no hay quizás algo que nos esté provocando en nuestra fe y excitando nuestra emoción y convicción de lo que hemos creído, a veces pensamos que ya el Señor no está. Y yo creo que esto de que Jesús durmió y se fue a dormir en la barca, para mí es mi opinión, que pudo haber sido una intención de Jesús para probar la fe de sus discípulos. Porque note, después que le dice, vamos al otro lado, pasemos al otro lado, salieron, y luego lo próximo que dice, oiga bien, que mientras navegaban, Jesús se durmió. Estaba durmiendo. Pero ahora dice que mientras Jesús dormía y ellos navegaban, se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Oiga bien, y se anegaban y peligraban. Oiga bien, Jesús dijo, vamos para el otro lado, pasemos al otro lado. Comenzaron a salir. Mientras navegaban, Jesús se durmió. Dice que se durmió. Y mientras ellos navegaban, dice que se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Por eso es que yo digo que a veces Dios hace cosas para motivarnos a buscar de Él, acercarnos a Él. Yo creo y quiero dejarles saber mi opinión, y
Quizás usted comparta conmigo, quizás no comparta, quizás diga que está bien, pero escuche lo que yo creo. Todo lo que estamos pasando, yo no creo que es una intención de Dios para castigar y para maldecir y para hacer algo negativo en contra del hombre. Pero yo sí creo que esto está siendo permitido porque nosotros tenemos que tornar nuestra mirada a aquel que ha creado todas las cosas. Y si esto que está surgiendo, esta situación que estamos pasando, nos motiva a mirar a Dios, nos motiva a acercarnos a Dios, nos motiva a doblar rodillas ante Dios y reconocer que Él es el Dios Todopoderoso, yo digo, vale la pena que entonces estas cosas nos lleven a acercarnos y a mirar al Señor. Note lo que pasa con los discípulos. Están navegando, se desató, dice la Biblia, se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. No tan solamente se levantó la tempestad, sino que estaba siendo peligro para ellos. Pero recuerden, Jesús se durmió. Para ellos Jesús estaba dormido, que no los podía atender. Quiero mencionar que si estamos hablando de aquellos discípulos que caminaban con el Señor, en gran mayoría de ellos eran expertos en las aguas. Algunos de ellos eran pescadores. Ellos sabían los tiempos, ellos sabían los peligros, sabían cuando las cosas se podían llevar a cabo, no en los momentos difíciles en cuestión del agua. Pero allí se desató, se desencadenó, dice la Biblia, aquella tempestad de viento y peligraban los discípulos del Señor. Pero no sabían lo que dice la Biblia. Vinieron a Él y le despertaron diciendo, note bien, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando Él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Me llama la atención porque cuando se vieron en el peligro, quizás se olvidaron de la palabra que había dicho el Señor, pero no se olvidaron de que el Señor estaba ahí con ellos. Y acudieron a donde estaba Jesús y comenzaron a decirle, Maestro, Maestro, que perecemos. La desesperación de los discípulos los llevó a acercarse y a buscar el auxilio de su Maestro. Lo que hoy en día, iglesia, amado hermano y amigo, tenemos que hacer, darnos cuenta de lo que está surgiendo y en medio de lo que pueda estar pasando, reconocer que sí, el Señor está ahí para ayudarnos, para darnos la fortaleza. Él no se ha bajado de la barca y todavía nosotros también estamos con Él. Ellos vinieron en los momentos donde pudieron haber dicho se nos acabó el tiempo, pudieron haber dicho se acabó la vida, pudieron haber dicho para qué molestarlo, como quiera nos vamos a morir. No, ellos reconocieron que el que estaba allí tenía el poder y la autoridad para hacer todas las cosas posibles. En el momento de la ansiedad, en el momento de la dificultad, en el momento cuando quiere venir la depresión y esa aflicción atormentar nuestras vidas, es cuando más tenemos que reconocer que hay alguien que nos puede ayudar. Es cuando entonces tornamos nuestra mirada hacia el Señor, nos acercamos, venimos a Él y le pedimos, le rogamos que Él nos ayude. Había una vez un hombre llamado Bartimeo, dice la Biblia que era un hombre ciego. Estaba en el camino, mendigando, ciego. Escuchó que Jesús pasaba por aquel lugar. Preguntó porque había un ruido, había una murmuración. Él quiso saber qué era lo que estaba pasando.
y le dijeron: es Jesús el que está pasando. Tan pronto le escuchó que era Jesús el que estaba pasando, la Biblia dice, oiga bien, la Biblia dice que él comenzó a llamar a Jesús, a decirle: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y mientras más gritaba, vinieron y le dijeron que se callara, que no molestara, que no gritara. Entonces yo creo que fue cuando más él gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y por qué? Porque aquel hombre necesitaba de Dios. Aquel hombre necesitaba un toque de la mano del Señor. Y reconoció que aquel que iba por allí, llamado Jesús, tenía la autoridad, la potestad de hacer las cosas diferentes, de cambiar el panorama. Dice la Biblia que cuando Jesús escuchó a Bartimeo gritar por su nombre, se detuvo y lo mandó a llamar. Fueron y le dijeron, oye bien, le dijeron a Bartimeo: no temas, el Señor te llama. ¿Usted sabe lo que hizo Bartimeo? En el momento donde Jesús lo llamó, todos aquellos que saben la historia saben, oiga bien, saben que los ciegos estaban identificados con una capa que los cubría. Una capa que cuando usted miraba desde lejos, ya usted sabía que era ciego la persona que venía, o ciega, porque aquella capa lo estaba identificando. Pero cuando llegó el momento que Bartimeo escuchó que Jesús lo estaba llamando, nota bien, todavía no había ido, no había llegado a donde estaba Jesús presente, y dice la Biblia que se quitó la capa, confiando y creyendo que el Señor lo llamaba y que tenía el poder para transformar su situación. No le tuvo temor a lo que pudieran decir los demás. Creyó lo que dijo el Señor, creyó en su palabra, creyó en lo que Jesús había dicho. Se despojó de su capa y comenzó a caminar a donde estaba Jesús. Y para terminar esta historia, dice la Biblia que él recibió la vista. Eso es reconocer la autoridad del Señor y su poder, que Él tiene el poder y tiene la autoridad para cambiar el panorama. La parte nuestra es venir a Él, confiar en Él, esperar en Él, creer lo que dice su palabra. Recuerde que la palabra del Señor, Él está detrás de esa palabra para hacerla cumplir, porque esa palabra representa el carácter de Dios. Y Dios nunca va a prometer algo que Él no vaya a cumplir. Todo lo que ha prometido es porque Él lo cumple. Así recibió Bartimeo, confiando en aquel que todo lo puede. ¿Qué hicieron los discípulos? Tan pronto vino el momento que se sintieron un poco intimidados, amedrentados, sintieron el peligro que podía perjudicarlos. ¿Qué hicieron ellos? Se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, despierta, que perecemos. ¿Qué dice la Biblia? Que en el momento se levantó Jesús. ¿Qué hizo el Señor? Dice la Biblia que despertando Jesús reprendió al viento. En otras palabras, le ordenó
ordenó que estuviera quieto, que dejara de soplar exageradamente. Y a las olas también les ordenó que se tuvieran quietas. Y dice la Biblia, tan pronto, note bien, Él dio la palabra, el viento se calmó y las olas se calmaron. Esa fue la palabra que Él dijo verbalmente, personalmente, en ese momento. Note, ya Él ha dejado una palabra. Es la misma palabra. La que dijo en aquel entonces, personal y verbal, es esta misma palabra que Él nos ha dejado. Con la misma autoridad que aquella tenía, tiene también esta que Él nos ha dejado. Y dice la Biblia que Él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Cuando dijo eso, yo me imagino que quiso decirle a los discípulos, pero no le dije yo a ustedes que íbamos a pasar al otro lado. Ya yo le di la palabra. No tan solamente, oiga bien, le di la palabra, sino que yo estoy con ustedes en la barca. Ahora bien, tienen mi palabra. Escucha bien en esta hora. Tienen mi palabra y tienen mi presencia. ¿Qué más necesitan para dejar de confiar? Ya tienes la presencia y tienes mi palabra. ¿Por qué no confiar? ¿Por qué no saber que ya Él dijo su palabra y ya Él dijo que va a estar con nosotros? Es lo mismo de nosotros, que tenemos su palabra y que tenemos su presencia. Las dos cosas indispensables para poder tener victoria en todo momento, pero sobre todo en estos momentos que estamos viviendo y siempre. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Qué le está diciendo el Señor? ¿Por qué has dejado de confiar? Si ya yo te he dicho que vas a tener victoria. Si ya yo te he dicho que vas a lograr el propósito de Dios en tu vida. Si ya Dios ha dicho que en Él tenemos victoria. Si ya Dios ha dicho que nosotros vivimos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Ya Él dice en el capítulo 8, creo que verso 37 del libro de Romanos, que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, ¿qué dice la palabra? Se lo quiero leer para no pasar por alto nada de lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 8, verso 37 en adelante del libro de Romanos. Note lo que dice, por lo menos en el verso 28. Vamos a comenzar y con esto los voy a dejar. Note lo que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, de esto hablamos hace poco, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó. Nota bien, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Somos hechos
conforme a la imagen del Señor. Y creo que el apóstol Pedro dice, para que participemos de su santidad. Para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Quiénes son esos? Los que hemos sido llamados a pertenecer al reino de Dios. Verso 31, mira lo que dice. ¿Qué diremos a esto? Oiga bien, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, la pregunta es, ¿quién contra nosotros? Si Dios es contigo y conmigo, ¿quién podrá estar que pueda tener autoridad mayor que la que Dios tiene en nuestra vida sobre nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nota bien, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Él entregó a su Hijo, lo más importante que tenía el Padre, y no lo escatimó, ¿cómo no nos dará con Él, con Cristo, todas las cosas? En otra parte bíblica el apóstol Pablo dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos herederos de todo lo que Dios ha prometido. En el testamento de Dios, su vida y mi vida está incluida para recibir todo el derecho que Dios nos ha dado como sus hijos. Y termino diciéndole, conforme a la palabra, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, que dice, intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Nada